Dios una vez más por darnos el privilegio y permitirnos reunirnos a través de las redes para compartir la palabra de Dios. Hoy, noche de viernes, vamos a continuar con nuestra serie sobre los reyes de Israel. Así que quiero invitarte a ir allí a Segunda de Crónicas. Vamos a leer en el capítulo 14, versículo del 1 al 5. Aunque usted debería leer todo el capítulo 14 y el capítulo 15 y 16 de Segunda de Crónicas para que tenga una idea general de la vida de este rey del cual vamos a hablar. Y dice la palabra de Dios: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros y para nuestra amonestación. Así que ayúdanos a entender tus propósitos y tu voluntad a través de tu palabra en esta hora. Bendice nuestras vidas y tu espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, hoy vamos a continuar con la serie sobre los reyes de Israel, y le estaba recomendando que se leyera Segunda de Crónicas capítulo 14 al 16, porque es en ese rango de pasajes que vamos a estar hablando en esta noche. Hoy voy a hablarte de un rey y he titulado el nombre del mensaje: Asa, cuando comienzas bien y terminas mal. Yo no sé si usted ha visto las carreras de larga distancia en las competencias de atletismo, sobre todo las que son en campo y pista, entiéndase 5.000 metros, 10.000 metros. En estas carreras, aparte de la buena preparación física y resistencia, los corredores tienen que tener una buena estrategia. Eso significa que tienen que saber quiénes son sus contrincantes más fuertes y necesitan dosificar sus fuerzas a medida de que se desarrolla la prueba. Seguramente se habrá fijado que los que comienzan dominando la prueba, por lo general, no resultan los vencedores. Los vencedores, por lo general, en estas pruebas son los que comienzan bien, con paciencia, con sabiduría, y se mantienen hasta el final. Lo hacen siguiendo su estrategia, usando sus habilidades y pensando en el propósito final, entiéndase, la meta, ganar la carrera. Ellos saben que un pequeño error que cometan puede dar al traste con años de preparación. La vida de Asa, hermano, ilustra varias cosas. Ya nosotros en otras ocasiones hemos hablado de Asa aquí, pero porque cuando lees el registro de su vida hay bastante material para hablar de varios temas. Pero yo quiero referirme hoy específicamente al asunto de comenzar bien y terminar mal. Es un ejemplo para nosotros, Asa, digo, porque la vida cristiana siempre se compara con una carrera de resistencia. Usted va al libro de los Hebreos, allí en el capítulo 12, versículo 1, y en la parte final dice el escritor a los Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo también, cuando habla de la vida cristiana, la compara con una carrera. Entonces, no hay nada más triste que pasar la vida entera dentro de la iglesia o dentro del ambiente eclesial, como usted lo quiera llamar, y por una decisión mal tomada, tirar por la borda el testimonio cristiano y, en casos más extremos, incluso perder la salvación. Así que lo que voy a hacer en esta noche es compartir algunos elementos positivos tomados de la vida de Asa, que debemos tener siempre presente si es que queremos terminar la carrera de la vida honrando a Dios y en victoria. Y el primero de esos elementos que vemos en la vida de Asa es que siempre tenemos que buscar a Dios.
La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 14 del 1 al 4 lo siguiente, que durmió Abías es otro nombre para Abián, que ya lo vimos el viernes pasado, y fue sepultado, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días la tierra tuvo sosiego por 10 años. Dice la Biblia que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Cuando la Biblia describe a Asa, lo hace desde el punto de vista positivo. Si usted va a Primera de Reyes, que es donde aparece el paralelo de la historia de él, la Biblia dice allí en Primera de Reyes capítulo 15 que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, y esa es una gran declaración. Y también dice en el versículo 14 que el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Versículo 14 del capítulo 15. Ahora, esto que describe la Escritura no sucedió por casualidad ni fue por herencia. Al contrario, al contrario de su padre, comenzó su reinado buscando a Dios. Y ese debe ser el primer elemento a tener en cuenta por nosotros los creyentes, porque no existe vida cristiana real y victoriosa si no buscamos a Dios. Porque la vida que nosotros vamos a vivir en Cristo se trata de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos, según el registro bíblico, que Asa buscó a Dios y en qué nos beneficia eso a nosotros? Los que buscan a Dios tienen muchas cosas en común, y yo solamente voy a mencionar 2 cosas de la vida de Asa. En primer lugar, sea bíblico. Y esto tenemos que repetirlo una y otra vez. Nuestra regla de vida son los principios establecidos en las Escrituras y no son negociables. Y si usted negocia con ellos, al final va a perder lo de Dios. ¿Cómo llegó a ser Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios? Porque se lo dijo un adivino, porque tuvo suerte en la vida, porque era descendiente de David. No, lo hizo porque lo bueno y lo recto lo determina Dios en su palabra. Yo sé que hay muchas cosas que moralmente este mundo considera correctas, pero nuestra moral se rige por lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que él comenzó con el mayor problema que había heredado de su padre y su abuelo, la idolatría. Eliminó hasta donde pudo la idolatría en Judá, comenzando por su propia casa, porque su abuela era un idólatra. Y si tú estás buscando a Dios, los ídolos del corazón tienen que desaparecer. Y quiero recordarte el concepto de idolatría que nosotros manejamos aquí, que no es simplemente la adoración de una figura determinada, no. Idolatría es todo aquello en que confiamos para nuestra seguridad aparte de Dios. El ABC de buscar a Dios implica que hay que saber discernir qué es bueno o malo, más allá que esto, de saber lo bueno o lo malo, sino también tenemos que saber aquello que edifica y lo que no. Por lo tanto, si usted quiere terminar bien, usted tiene que depender de su palabra, no dudar de sus principios, no acomodarse a los estándares de este mundo que nos tienen fascinado a muchos de nosotros. Tenemos que comprobar que las decisiones que estamos tomando están corriendo a la par de lo que Dios dice. No siempre va a ser fácil obedecer a Dios, pero siempre que lo hagamos vamos a ser bendecidos y vamos a conocer más a Dios y nuestra vida se va a fortalecer. Usted se recuerda la oración, parte de la oración que hizo Jesús por nosotros en Juan capítulo 17, en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, las personas que son bíblicas nunca van a terminar mal. El otro elemento que hay con este asunto de buscar siempre a Dios es no olvidar el propósito. Una persona que busca a Dios no va a usarlo como su talismán de la buena suerte o como el resuelve problemas favorito. Es imposible buscar a Dios con sinceridad y que Dios, en esa búsqueda que nosotros iniciamos, no nos dé un propósito con el cual vamos a glorificar su nombre. Parte de la evidencia de que usted, escúcheme bien esto, parte de la evidencia de que usted está buscando a Dios es que usted está viviendo para cumplir su propósito.
La cuestión no es venir a la iglesia. Es imposible que una persona que dice que es cristiana y que está buscando a Dios no tenga ningún propósito que cumplir. Eso no existe. Ese cristianismo es religión y la persona está autoengañada. Asa era el rey y entendió desde el principio cuál era su propósito: gobernar al pueblo de Dios y hacer que este pueblo buscara a Dios. Las escrituras dicen, en el versículo 1 y 2 dice que en los primeros versículos que leí, que dice que él mandó a que Judá buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y más adelante, cuando usted sigue leyendo en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, la Biblia dice que él recibió una palabra después de la gran victoria que obtuvo de parte de Dios, y el profeta le dijo, Azarías le dijo lo siguiente: óyeme bien, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él y le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejan, él también os dejará. Cuando él escuchó la palabra que acabo de leer anteriormente, y usted léaselo ahí en su casa, puso manos a la obra y trató de hacer todo lo posible para que la nación se volviera a Dios, y lo consiguió en parte. Muchos abandonaron la idolatría, otros que eran parte del reino del norte, que usted sabe que en ese momento estaba hasta sumido en el caos total, abandonaron ese reino y vinieron a Judá porque veían que Dios estaba con él. Y la gente, dice la Escritura, se comprometió con Dios. En el versículo 12 del capítulo 15 dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y la Biblia dice que Dios los bendijo con paz. Y aunque fue Dios el que hizo todas estas cosas, encontró un instrumento en la vida de Asa que lo llevó a cabo. Entonces, amado hermano, si usted está buscando a Dios, Dios se va a manifestar en su vida y a través de tu vida. El propósito de Dios te va a consumir, su gracia te va a acompañar y usted va a ser una bendición para el reino de Dios. Entonces, para terminar este asunto de siempre buscar a Dios, el hábito de buscar a Dios debe acompañarnos desde el primer momento. Es imposible terminar mal en nuestra carrera cristiana si estamos buscando a Dios. A mí me gusta mucho lo que dice el Salmo 9:10, y dice el salmista: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, amado hermano, busque a Dios, porque este es el todo del hombre. El segundo principio que quiero darte para que termines bien, sacado de la vida de Asa, es: siempre apóyate en Dios. Versículos 9 y 11 del capítulo 14 de Segunda de Crónicas dice: y salió contra ellos Ser etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres, 300 carros, vino hasta Maresa. Asa salió contra él, ordenaron batalla en el valle de la Cefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca el hombre contra ti. La vida relativamente tranquila de Asa acabó cuando un ejército numerosísimo invadió el país. Esta era la oportunidad de Asa de mostrar que no había buscado a Dios en vano. Y lo demostró con creces, porque los que buscan a Dios, lógicamente se apoyan en Él. Es importante que sepamos lo siguiente: que aunque usted busque a Dios, eso no te va a librar de enfrentar los desafíos de la vida. Esos desafíos van a llegar en diferentes tiempos de nuestra vida y de diferentes formas. La pregunta que se impone es: ¿en quién nos apoyaremos para enfrentar esos desafíos? Opciones tenemos bastante, pero la recomendación siempre es: apóyate siempre en Dios, valga la redundancia. Para muchos creyentes, el inicio de la vida cristiana supone una constante búsqueda de Dios.
Y por lo general, poco a poco, nos vamos apoyando en Dios hasta que esto se convierte en hábito. Quizás para muchos de los que te rodean, tu familia, personas que no conocen a Dios, eso resulte completamente incomprensible, pero sí hay que buscar a Dios. Esa es la manera en cómo los creyentes pelean las batallas de la vida, apoyándose siempre en el Dios eterno. Yo creo que esta porción que acabamos de ver aquí nos da dos elementos que nos muestran qué sucede en la vida o qué es lo que tienen que hacer aquellos que se apoyan en Dios. En primer lugar, oración de fe. Y cuando hablo de oración de fe, no me estoy refiriendo a la oración de salvación que hacen los creyentes para recibir a Cristo. Me refiero a la oración que se apoya totalmente en Dios y confía que la respuesta está en Él. Lo primero que hizo Asa antes de enfrentar el desafío, cuando vio lo que le venía para encima, fue orar. Más específicamente, la Biblia dice que clamó. Y en su clamor hay un reconocimiento de una dependencia total de Dios y también un reconocimiento de su incapacidad humana para enfrentar semejantes cosas. Fíjese que él dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. La gente que se apoya en Dios no está tratando de demostrar nada, sencillamente está confiando que en su carencia Dios se va a encargar del asunto y va a suplir todo lo que hace falta. Pero hay otro elemento incluido en la oración de Asa, y es que Asa reconoce que aunque él tuviera la habilidad para enfrentar el asunto, y es por eso que dice: para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerza o al débil, él no quiere actuar independientemente de Dios. Y esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. A nosotros nos gusta usar a Dios solamente en caso de emergencia. Pensamos que si tenemos recursos, que si tenemos habilidad, ¿para qué vamos a molestar a Dios si yo puedo resolver el asunto? Pero debajo de ese tipo de mentalidad hay una sutil capa muy gruesa de orgullo que puede conducirnos a cometer errores de juicio que después vamos a pagar bien caro. Siempre hay que preguntar a Dios y confiar que Él siempre tiene lo mejor. Aun cuando tengamos determinados recursos, nosotros no debemos ignorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce variables que nosotros desconocemos. Entonces, que nuestro clamor, hermanos, sea más que palabra bien dicha, que sea muestra de que le necesitamos y que si Él no lo hace, nunca va a ser hecho. Esta es una lección que siempre nos va a mantener alejados del orgullo y en la senda de victoria. Así que levántese y póngase a orar con fe. En segundo lugar, busque honrar a Dios. La gente que se apoya en Dios quiere honrar a Dios. Apoyarme en Dios no es salirme con la mía y obtener una simple victoria o que Dios me saque corriendo del problema, que es el tipo de mentalidad que nosotros tenemos. No, implica que todo el mundo vea a quién yo estoy glorificando y quién es el que hace posible la victoria. En el tiempo de Asa, las naciones pensaban que los dioses eran los que definían en las batallas la victoria. Un Dios poderoso era honrado por el nivel de victoria que era capaz de ofrecer a su pueblo. Cuando Asa hace su oración, está reivindicando el nombre de Dios como el único Dios verdadero. Así que había más en juego que una simple batalla. Estamos hablando del testimonio del Dios verdadero que puede proteger a su pueblo cuando éste clama. La expresión que más me gusta a mí de esta porción es: no prevalezca contra ti el hombre. A veces pensamos, cuando miramos las circunstancias adversas que nos rodean, que el ser humano está por encima de Dios o que siempre se va a salir con la suya. Mire, hermano, el ser humano nunca va a salir vencedor ante Dios. Asa no está buscando aquí que el ejército que viene sea castigado, no, está buscando que todo el mundo vea quién es Dios. Hay una diferencia que nosotros tenemos que aprender a captar con ese asunto. Si usted se apoya en Dios, ore para que todo el mundo sepa que Dios es su respaldo. Deje que Dios lo haga a su manera, sea paciente y cuando le pregunten, diga que fue Dios quien lo hizo sin sombra de duda. Y quiero terminar este punto sobre
apoyarnos en Dios. Es imposible terminar mal si usted se apoya constantemente en Dios en la vida. Siempre existe la tentación de usar las muletas de este mundo, pero al final siempre esas muletas nos dejan decepcionados. Hay desafíos, hermanos, que solo venceremos en Cristo y descansando en Él. Recuerde las palabras del salmista que dijo: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y hay un tercer elemento para terminar bien, y es: manténgase alerta. Segunda de Crónicas 16:7 dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Estas palabras, para resumirle ese capítulo, llegaron de parte de Dios para Asa cuando éste tomó una de las decisiones más necias de su vida. Baasa, estamos hablando de otro rey, rey del norte, al ver la inmigración de sus súbditos al sur, entiéndase, para el reinado de Asa, decidió fortificar una ciudad que tenía una importancia estratégica, la ciudad de Ramá, que está a 9 kilómetros de Jerusalén, y cortar ese flujo migratorio de su pueblo. Asa, lógicamente, cuando ve que esa ciudad es fortificada, se alarma por el peligro y piensa que necesita ayuda para alejar a su enemigo de este punto tan fuerte. Pero no le pide la ayuda a Dios, como había hecho con los etíopes. No. Él va y le pide ayuda al rey de los sirios, Ben-Hadad. En ese momento, en la región, el rey más poderoso. Y compra la amistad de este rey regalándole los tesoros que se habían acumulado en el templo de Dios. Cuando él toma esta decisión, Dios envía al profeta Hanani. Y cuando es requerido, Asa reacciona enojándose y echando al profeta en la cárcel, convirtiéndose en el primer rey que tiene poco el ministerio profético y persigue a un siervo de Dios. El hombre que en un momento se apoyó en Dios, ahora se apoya en el hombre y no quiere ser corregido. Por eso es importante mantenernos alerta en nuestro caminar cristiano. A mi modo de ver, hay dos cosas ante las cuales tenemos que estar alertas para terminar bien, según lo que aprendemos de la vida de Asa. En primer lugar, no deje que el tiempo le haga olvidarse de quién es su ayudador. Asa tuvo 25 años de paz hasta que apareció su próximo desafío. ¿Y cómo respondió? La Biblia dice: por medio de un yugo desigual. Él envió un soborno al rey de Siria para que le ayudara contra el rey de Israel. En el versículo 2 y 3 dice: hay alianza entre tú y yo como lo hubo entre tu padre y mi padre. Aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Él se buscó un nuevo amiguito. Y las cosas, si usted sigue leyendo, parecen funcionar. Pero el aparente buen funcionamiento de un plan no es indicio de que sea correcto o de que tenga la aprobación de Dios. De hecho, las decisiones tomadas fuera de los principios bíblicos no van a prosperar. Él pensó que había actuado con mucha sabiduría y el profeta le dijo: has actuado locamente. Dios es quien lo decide cómo lo va a hacer, pero Él no cambia su palabra ni sus promesas. Ahora uno se pregunta: ¿por qué este hombre actuó de esta manera? Se había olvidado ya del mensaje que el Espíritu de Dios le había dado anteriormente. ¿Dónde está su fe? ¿Cómo puede tomar aquello que ha sido consagrado a Dios en el templo y entregarlo a un rey pagano? Y es sencillo, hermano: la autocomplacencia humana. Esa tendencia a creer que porque nos va bien podemos ser negligentes en algunos detalles de nuestro andar cristiano. Es cuando creemos que estamos tan firmes que no podemos caer. Y esto nos conduce con sutileza a la indiferencia espiritual y a tratar de arreglar las situaciones de la vida sin contar con Dios. Entonces, mi amado hermano, mire, nosotros podemos lograr muchas cosas sin Dios y mucha gente te puede ayudar en este mundo. Pero acuérdese de lo que dijo el escritor a los Hebreos. Él dijo: el Señor es mi ayudador, no temeré.
lo que me pueda hacer el hombre. Si usted quiere terminar bien, hermano, no se vaya a olvidar de Dios. Y hay otro elemento más con relación a estar alerta. Nunca deje que el orgullo le controle. Entonces, Dios le da una amonestación a Asa por lo que ha hecho. ¿Cuál fue la actitud de Asa? De obstinación. Él dio una perreta espiritual. La Biblia dice que él se enojó contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Incluso llegó a oprimir parte del pueblo. Su orgullo herido no le deja ver la voluntad de Dios. Mire, cuando el orgullo está herido, nadie quiere... El orgullo herido no deja que escuchemos que la decisión tomada es una locura y que las cosas no van a salir bien. Y como dije alguna vez, y vuelvo a repetir, ninguno de nosotros va a salir con el orgullo intacto de delante de Dios. Y más nos vale que escuchemos lo que Dios tiene que decir. Nosotros tenemos que volvernos a Dios y aprender a vivir con las decisiones que hemos tomado. Cuando hay un desafío de este tipo, no es el momento de orgullo o de querer tener la razón. No es momento de proyectar nuestra frustración sobre los siervos de Dios o los líderes. Es el momento de caer postrado delante de Dios y decirle como David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad y de mi pecado. Eso fue lo que hizo David cuando vio que había fallado a Dios. Pero Asa no reacciona de esa manera. De hecho, si usted sigue leyendo más adelante, la Biblia dice que Asa se enferma. ¿Y cómo reacciona? Él vuelve a ignorar a Dios. Usted cree que ha aprendido, pero él no ha aprendido nada. La Biblia dice que él se enfermó de los pies y su pecado no consistió en buscar la ayuda de los médicos. No, su pecado consistió en que ignoró completamente a Dios. No fue a ver a Dios porque parece ser que todavía estaba molesto con lo que Dios le había corregido en determinado momento de la vida. Mira, déjame darte una palabra clara. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, amado hermano, con relación a este asunto de la alerta que tenemos que tener en la vida, nosotros tenemos que cuidar nuestro carácter. Nosotros no somos infalibles, somos dependientes de la gracia de Dios que nos lleva de la mano para hacer su voluntad. Pero más que eso, su presencia, producto de nuestra relación con Él, nos mantiene en un camino de santidad. Es imposible terminar bien si no permanecemos vigilantes ante las acechanzas de los enemigos de nuestra alma. Entiéndase el diablo, entiéndase la carne, entiéndase el mundo. Recuerde la advertencia de Jesús. Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y termino en esta noche. Quiero terminar recordándote las palabras de alguien que comenzó bien y terminó bien. El apóstol Pablo. Él escribió a Timoteo en el capítulo 4 de su segunda carta, en los versículos 6 y 8, y dijo: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios nos ayude y esa sea la manera en que todos terminemos nuestra carrera. Así que seamos intencionales, seamos gente sabia, porque si cómo comenzamos es importante, cómo terminamos lo será mucho más. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada persona que me escucha o ve. Padre, en el nombre de Jesús te pido que obres en su vida. Dios, mira a los que tienen que tomar decisiones radicales para volverse a ti. Dale la fuerza y trae convicción sobre ellos. Tu espíritu nos esté guiando, Padre, porque queremos decir como el apóstol Pablo, que hemos acabado la carrera en victoria y hemos vivido para tu gloria. Gracias, Padre,
en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora.